Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Si todavía no nos conocés, somos Guille y Mari y desde hace más de un año atrás nos mudamos a este motorhome para vivir viajando y recorrer el mundo. En el capítulo de hoy te vamos a mostrar cómo continuó la historia del termotanque que nos reventó. Si no lo viste, lo podés ver en el capítulo anterior. Y además aprovechamos y recorrimos el Parque Nacional Siete Tazas, imperdible. Así que si te gusta lo que ves, como siempre decimos, le das like al video, nos dejas tus comentarios y obviamente te suscribís al canal. Amigos, ¿y vieron cómo terminamos el capítulo anterior? La verdad es que nos pegamos un susto terrible con la Camio. Vamos con los chicos de la ruta, con esas ganas no pueden parar. Con este accidente que tuvimos con el termo, el calefón, el sistema que nosotros usamos para calentar el agua caliente arriba de la Camio. Pero pasaron cosas, hubo novedades y les queremos mostrar ahora qué sucedió. Por eso voy donde me quieres llevar. Y acá estamos, con esta cara de desahuciados. Pero bueno, le vamos a poner onda igual, ustedes ya saben que eso nos caracteriza. Así que yo me voy a ir a dar una vuelta con los chicos mientras vos te quedás editando un poquito. Y bueno, nada, después ya iremos solucionando todos los problemitas. Nos vamos a subir a la jacuneta y a aprovechar, acá la tenemos a la jacuneta, y a ir a dar una vueltita por los alrededores para ver qué nos ofrece esta zona. Disculpe, ¿cuánto sale la entrada para dar una vuelta en la jacuneta? Depende, nos pueden hacer una publicidad. Nosotros le hacemos una colaboración de publicidad. Vamos entonces. Y estamos un poco complicados para encontrar el camino. Acá los conductores, Santi y ese, están tratando de deliberar cuál es el siguiente paso a dar porque la ruta se puso movidita. Parece que vamos a dar vuelta porque miren lo que es el tránsito, que está atascadísimo. Es fin de semana, hay evento acá en la montaña y se nota. Así que bueno, estamos volviendo. Queríamos ir al evento, pero ayer ya desistimos. Ayer ya desistimos. Hay unos precios así como muy interesantes acá en esta zona. Y bueno, volvemos a la ruta, vamos a ver para dónde seguimos. Gordi, no te estás perdiendo nada al final. Fue un planazo quedarte a editar, corazón. El café que te vas a perder ahora. Y el programa de ir a hacer un trekking acá por la zona de Chillán quedó relegado porque los caminos están muy deteriorados. Estamos ya acercándonos a la primavera y son más bien para hacer en verano los que marcan eOverlander y todas las aplicaciones. Así que bueno, lo reemplazamos por tomarnos un rico cafecito acá y ver la montaña de fondo. You don't know it, but I noticed you right away. You're pretty sure I will ignore. Y acá se viene mi juguito mezclado. Yo me pedí un jugo de arándanos y frambuesa para ponerle vitamina A. Hay que prenderlo. Sí, abrila. Abierto. Pará, ahí va a prender solo. Sí, yo traje esto por las dudas, ¿eh? Sí, se cortó Se el los gas, dejo ¿no? acá a la mano, chicos. Cualquier cosita, ya saben. Pero estaba porque no estaba caliente la electroválvula. Dale. Ahí está. Anda el piloto, anda todo. Pará ese. Bueno, dale masa. Ahora lo que van a hacer los chicos es prender de nuevo, Sí. prendió de nuevo. Bueno, perfecto. No, pero para que no hizo la prueba todavía acá. Listo. Carloa está con llave de gas. Guille, tenés acá el matafuego atrás y vamos a ver si hay una pérdida. Sí, estoy listo, avisen. No, olvídate. Ah, porque si no tendría que prender. Mirá. Ahí atrás. Es eso. Listo, ya lo tenés solucionado y todo. Sí.
Hay una pérdida. O sea, tenés una pérdida de gas ahí. Sí. Entonces, al estar cerrado... Claro. Claro. ¿Y yo? Bueno, Hoy te dije yo. ya está. ¿No Bueno, habrá pero ya sido tienen... algo que nos toca? No, no, ese ya hombre tiene no forma de hizo nada, repararlo. mi hija. O Para sea, que quiero escuchar el este reporte tiene diagnóstico. final de Guillote. Y en el arreglo que le hicimos en su momento quedó mal arreglado y tiene una pérdida de gas por acá, que acá recién con Santi la descubrió. Entonces eso hace que se prenda. ¿Pero se puede solucionar fácilmente? Se puede solucionar, no es tan dramático como parecía. ¡Vamos! Vamos. ¿Sale? Sí, ahí sale. ¿Pero de dónde? ¿De acá? No, acá. Ah, bueno, Está joya. bien, que es donde debe ser. Donde tiene ¿Y que pero ¿y salir. cómo lo prendes allá adentro? No, le pongo este papel y ¿Ya lo probaste? otras veces. No prendió el piloto. ¿Prendió? ¿Quedó? Bueno, listo, arrancó. Tenemos la fase 1 completada. Y ahora hay que mandarle gas. A ver, dale power. Conectó. ¡Papá! Ahora hay que ver qué carajo es lo que pasa. Yo lo dejaría abierto igual. Boludo, quedó así onda vintage. María, hoy te bañás con agua caliente, querida. ¿Sos joda, Guillermo? Me parece a mí. ¿es joda esto? Hasta esta mañana esto era una tragedia. Vienen los dos ingenieros acá a echar un poco de luz al tema y resulta que nada pasó. No puede ser, María, no puede ser. El poco, Hacia tu marido. el poco crédito que te da tu señora. Impresionante, aparte nosotros no hicimos No nada. hicimos nada. Sí, Fue acá, Guille nomás. todo que Guille agarró. hizo. Nada, probamos. Probamos. Acá 3 cabezas piensan más que una. Siempre. 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 ¿Y por qué no los convocaste antes? Bueno, porque ahora. Porque todos necesitan su proceso de... Claro, Muy bien, de todo duelo, tiene que hicimos el Claro, duelo. todo, Listo, claro, ya, ahora ya, dijimos, ya. bueno, ahora a Claro. ver cómo se soluciona. Ahora que Bueno. Y Guillermito. ¿Habemos termo? Sí, pero quedó mal acá. Esto la otra vez que lo llevamos a arreglar. Este cañito, el plomero lo estuvo tocando, el gasista lo estuvo tocando y se ve que no quedó bien. Entonces tiene una pequeña pérdida por ahí que cuando esto queda cerrado y está prendido, hizo la explosión y prendió ahí. Y suponemos que lo vamos a poder solucionar dentro de todo fácil. Sí, ¿Estás contento, Gordi? sí, estamos contentos. Por lo menos no es tan grave como pensaba. Sí, no es tan grave y bueno, lo bueno es que vamos a cambiar nada más que esta partecita y ya con eso lo tenemos resuelto. ¡Yujú! Igual el susto de hoy en la mañana. No, el susto de tu vida, Es ¿eh? la primera vez que uso matafuego en mi vida en cualquier vehículo. Y bueno, lo importante, vieron, de tener el matafuego A mano. a mano y cargado. saber usarlo, porque ese es otro tema. Uno la verdad es que no piensa nunca que va a tener que usar el matafuegos o herramientas de seguridad y sin embargo resultó muy útil saber cómo usarlo. Bueno, y a este día asignado por un pequeño accidente hogareño, miren cómo lo vamos a terminar. Comiendo ¿Qué? un asado. ¿Qué decís, Va, no, Guille? asado no. Unos choripanes. Unos choripanes. No, porque acá el asado está complicado en Chile, pero miren lo que se armó a la parrilla, Unas unas longanizas. Igual yo te digo una cosa, antes de salir de Chile vamos a comer un asado como la gente. Y que, pero en Chile hay que comer pescado. Para el asado hay que volver a Argentina, ¿qué decís? You know what's right from wrong and what to say and what to wear. You know there's more than I can bear. You're always telling me the truth. That's why I lean on you. Y acá la gente va llegando al baile, no sé si se te va a ver, Chiru, porque estás en la penumbra, pero es Chilu, le juramos, y se te escucha.
Y un dato, que acá la Chilu muy bien lo notó, estamos estrenando parrilla, Guille. Sí. Una emoción, ¿estuviste esperando este momento hace cuánto? Sí, hace 2 meses que la compré, así que 2 meses que la tengo en la... La compramos en La Rioja. Mucha emoción la respuesta igual, pero... Es toda la emoción que Guillermo te puede dar, Carolina. ¿Eso fue emoción? Dije sí. Esa es toda la emoción que Guillermo es capaz de dar, así que enhorabuena. Basta, chicos. bueno el sector del No metal cuestionen mi pegado. emoción. Me falta. Tenés que poner la fotito de Ricky Ford que diga, basta chicos. Always do. All this now I'll never make it. So help me pull through. Whenever I've bitten off more than I can chew, that's when I lean on you. Buen día amigos, hoy amanecimos muy temprano porque dijimos, Muy temprano para lo que habitual que venimos a manejar. claro, venimos amaneciendo un poco más tarde por el frío que apachucha, pero ahora que está levantando un poquito la temperatura en esta zona nos alienta a madrugar un poco más. Así que bueno, estas caritas así con ojitos hinchados se debe a eso y la voz un poco tomada todavía porque a la mañana tengo la voz más gruesa aún de lo que la suelo tener a la tarde. Así que bueno, nos estamos yendo por ruta M55 hacia el lado de Siete Tazas. Nos dijeron que es un lugar muy lindo, que tiene bueno, ya hemos visto cosas por Google que anticipa que el lugar está fantástico. Así que bueno, tenemos un buen rato de ruta, ya estamos por preparar unos mates, así nos ponemos en sintonía. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my En 3, 2, 1 nos empezamos a quejar del calor. La temperatura ha subido de una manera tan hermosa, gente. Estamos ya promediando los 20 grados, un día primaveral, tenemos la montaña de fondo y entramos a Parral para ir al súper, hacer un almuerzo rapidito y seguir ruta. Así que bueno, estamos yendo a un lugar que no sé si les dijimos. ¿Cómo es que se llama? Siete Tazas. Siete Tazas, no me puedo acordar del nombre, pero Siete Tazas es un parque en donde hay unas caídas naturales que bajan de la cordillera. Así que bueno, veremos con qué nos encontramos. red flags before giving you a chance. I said no, I turned you down before we even got to dance. I have deep. Vale destacar que el camino que agarramos entre los nevados del Chillán y Parral, que es donde paramos recién, es una zona productiva. Nos hemos cruzado con varias fincas, muchos carteles en donde anunciaban la venta de frutillas y frutos rojos, y también hay arroceras. Así que bueno, parece que es una zona muy fértil acá del país. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting. Ooh, cowgirls don't cry. Y los carteles nos indican que estamos por pasar por la ciudad de Talca. Talca es la capital de la región del Maule y parece ser que esta región se caracteriza por ser la región vitivinícola por excelencia de Chile. Mirá cómo te estudié para
para esta sección. Nos faltaría la parte práctica, no hemos probado todavía vinitos chilenos. Falta la parte práctica, amigos, porque no hemos degustado de momentos vinos Saben chilenos. que tenemos una bodega en el motorhome vacía de vinos chilenos, sépanlo, Sí, nada tal. más, no quiero decir nada más. You probably think I'm hurting. Ooh, cowgirls don't cry. Parece que ya habiendo llegado a Radal, acá el cartel nos da la bienvenida, encontramos un terrenito que parecería ser que podríamos pasar la noche. Está al costado de la ruta, pero es una ruta muy tranquila, así que parece que vamos a hacer noche acá, miren. Bueno, vamos a ver si finalmente hacemos noche acá. Ahora cuando lleguen los Haku vamos a deliberarlo, pero no encontramos otro lugar mejor. Este es un camino secundario. Ahí está el camino principal, ahí está la ruta que va al parque. ¿Se ve ahí? Sí. Como en el parque no se puede pasar la noche, dijimos, bueno, pasemos la noche acá y mañana temprano lo vamos a recorrer. Tampoco hay muchos lugares para parar. Esto es algo bastante común, por lo menos de Puerto Montt para acá. No hay lugares. En Argentina encontrás un lugar ahí al costado y te podés estacionar. Las rutas son mucho más amplios, los lugares a los costados. Acá es muy angosto y todo lo que hay es privado. Y en esta época, como es temporada baja, hay un montón de campings acá, todos cerrados. Así que bueno, estamos buscando dónde pasar. Pelu salió a explorar un poco, Gris debe andar por allá, Mari acomodándose. Amanecimos, amigos, en un nuevo día. La verdad es que descansamos súper bien y hicimos noche, como ya les mostramos, a 2 kilómetros de donde está la entrada al parque. Y ahora, bueno, nos estamos yendo para ahí para ver si podemos entrar y finalmente conocerlo. You know what's right from wrong, what to say and what to wear. Esto es así. Anoche, antes de acostarnos, dijimos: mañana nos levantamos bien temprano y encaramos el parque caminando. Hola, ¿qué tal? Acá estamos. Nos levantamos temprano, pero dijimos... Lo que pasa es que el parque no tiene senderos, tiene un camino hasta el velo o un camino hasta las tazas. Entonces dijimos, Bueno, pero podríamos haberlo hecho caminando con el afán de retomar un poquito la actividad física. habla por vos. Hablo por mí. More than I can chew, that's when Y ahí nos reencontramos con los amigos de Hakuna Matata por el Mundo, que tenían todo el estacionamiento para ellos. Una de las primeras paradas es el velo de la novia, una caída de agua, cascada, como a mí me gusta, alucinante. Así que a no perderse de esta vista, amigos, porque les va a encantar. I can't see. Oh, you're always telling me the truth. Como verán, la banda volvió a juntarse, así que ya estamos de nuevo con los Haku y con los Ches. A paso de hombre porque el camino está terrible. Always do. Bueno, es un parque también, es natural, es agreste, así que no esperamos tampoco que esté asfaltado. Y vamos disfrutando del parque. I can chew, that's when I lean on you. Encontramos un senderito por acá, está todo bastante como abandonado, como que esto explota en temporada, así que bueno, estamos muy tranquilos, solitos y aprovechando el silencio para disfrutar del camino. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you.
Bueno, y acá llegamos a un cartel que nos explica bastante de cómo fue la historia a lo largo de los siglos y siglos de cómo se fue conformando este lugar. Y acá el gráfico de las 7 tazas, literalmente están dibujadas, en donde, bueno, se representan las caídas de agua que estuvimos viendo antes. Miren cómo se puso en un ratito nada más el sol que había y ahora la neblina. Gente, no se ve nada. Impresionante cómo se ha nublado de golpe todo y el sol se fue. Adiós, sol. No nos vamos a quedar acá a hacer noche porque, bueno, está todo cerrado y se vino una neblina, como ya les mostramos, que está bastante feo. Así que, bueno, vamos a volver a salir del parque, buscar un lugarcito para pernoctar y ver mañana qué nos depara la ruta. Amigos, hasta acá llegamos con nuestra visita al Parque 7 Tazas. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo destino.